Así tenga razón, señor Frechet, el expresidente Álvaro Uribe, porque bien alega que los intereses políticos por los cuales fue electo el presidente Santos los cambió completamente su agenda política una vez empezó a ejercer. Bueno, es que yo no sé, usted sabe, en Estados Unidos, aunque se ha elegido una persona del mismo partido que su antecesor, cuando entra a la presidencia, no es una copia Xerox de su antecesor. Él tiene el perfecto derecho de tomar otro rumbo. Él es el presidente en ejercicio, el otro ya fue. Y así se ve la cosa aquí en Estados Unidos. Quiero preguntarle, senador Juan Carlos Vélez, si usted nos lo contaba en plena campaña del presidente Juan Manuel Santos, ¿qué decían los votantes? ¿Cuál era la agenda con la cual estaban impulsando el voto por el presidente Santos y cuáles fueron los principales cambios que tuvo una vez fue presidente de Colombia? Bueno, en la campaña recuerdo muy bien que nosotros comenzamos impulsando el nombre del presidente Santos como el sucesor del expresidente Uribe. Eso era porque en el mes de febrero, finales de febrero, la Corte Constitucional había tomado la decisión de no aprobar la posibilidad de ir a un referendo para la reelección del presidente Uribe. Entonces empezamos con esa campaña. De un momento a otro, la campaña del presidente Santos concluye o toma la decisión de que ella por sí misma, el presidente Santos por sí mismo, era capaz de hacerse elegir sin el respaldo del presidente Uribe o sin que la gente relacionara tanto al presidente Santos con el expresidente Uribe, en esa época el candidato Santos. Cuando eso ocurre y se toma la decisión de impulsar una campaña propia del presidente Santos, recuerdo muy bien que se cambió el color, no era el blanco de la U, sino el naranjado, se sacaron los comerciales de televisión con un carrito que subía una montaña que nadie entendía qué significaba eso, y apenas sucede ello, empieza a crecer mocus en las encuestas, de tal manera que hubo ya encuestas en las cuales Antanas Mocus le ganaba al presidente Santos. Cuando nosotros vimos esa situación fue cuando el equipo de campaña y todos los que hacíamos parte de ella recomendamos que era fundamental volver a la esencia que significaba el partido de la U y el nombre del presidente Uribe. Cuando nosotros pues ya pusimos al presidente Santos con el color blanco del partido de la U, con el logo del partido de la U, y empezamos a montar una campaña. Recuerdo que hasta hubo cuñas en el radio donde se remedaba la voz del presidente Uribe, cuando los hijos del presidente Uribe fueron a respaldar la campaña del presidente Santos, cuando ya en regiones, por ejemplo, como Antioquia, nosotros sacamos publicidad donde decíamos no podemos dejar extraditar a Uribe. Recuerden cuando Antanas Mocus dijo que él iba a extraditar a Uribe en el caso tal de que fuera presidente y el presidente Santos, en esa época el candidato Santos dijo que no. Entonces ahí la campaña ya cogió otro rumbo diferente y casi ganamos en primera vuelta. Con unos 15 días más hubiéramos logrado el triunfo en la primera vuelta. Así se hizo elegir con Uribe, con los colombianos votamos porque era la continuidad del gobierno del expresidente Uribe. Esto es una verdad puños que todos reconocen en las diferentes regiones donde uno va, la gente lo dice. Y obviamente, pues cuando llega ya a gobernar, pues toma una serie de decisiones que eso eran contrarias a lo que él había propuesto en la campaña. Pues vamos a revisar cuáles son estos cambios. El exmandatario Álvaro Uribe también ha cuestionado que el presidente Juan Manuel Santos no haya reaccionado por la llamada ruptura constitucional en Venezuela, donde la justicia autorizó a Hugo Chávez a continuar en su cargo sin acudir a la toma de posesión por su reelección. ¿Por qué Santos guarda silencio en este tema? ¿Una declaración de Santos en ese sentido podría afectar el papel que desempeña Venezuela en el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC? La respuesta a esas preguntas aún no es clara. No se deben utilizar esos procedimientos legales para abusar, en cierta forma, del poder. Esta fue la reacción que el presidente Juan Manuel Santos hizo luego de la destitución del presidente Fernando Lugo de Paraguay el pasado mes de junio de 2012. Colombia se sumó así a los países latinoamericanos que cuestionaron la forma como fue apartado del poder el mandatario elegido por los paraguayos. Hoy, 7 meses después de los hechos en Paraguay, un sector de la oposición venezolana le reclama a Santos una declaración similar
que también cuestione la supuesta ruptura constitucional que produjo el Tribunal Superior de Justicia al autorizar al presidente Chávez iniciar su nuevo periodo de gobierno sin comparecer a la Asamblea Nacional para su toma de posesión y además considerar que tal ausencia no es ni temporal ni absoluta de su cargo. Es el momento que el presidente Santos instruya a su embajador ante la Organización de Estados Americanos para que se reúna el Consejo Permanente y las voces democráticas de Venezuela podamos explicar en el seno de la OEA la magnitud de la violación constitucional que está ocurriendo en nuestro país. Ese silencio de Santos, al parecer, estaría validando la actitud del gobierno bolivariano, hoy facilitador del proceso de paz con las FARC. ¿Cree Santos que una declaración de condena por lo sucedido en Venezuela afectaría el proceso de paz con el grupo terrorista? Una reciente declaración del mandatario colombiano parece que responde a esa pregunta. Yo espero que si el presidente Chávez se muere, el vicepresidente Maduro mantenga la colaboración que el presidente Chávez nos dio. Él está igualmente entusiasmado con la posibilidad de ver la paz en Colombia. Este punto también es causa de los recientes cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe al gobierno de Santos, como lo expresó en entrevista con el programa La Tarde de NTN 24. El gobierno Santos patrocina todas las violaciones a la Constitución de Venezuela por el interés oportunista de que la dictadura de Venezuela sea la que le ayude a hacer la paz con impunidad con el grupo terrorista de la FARC. Exministra Marta Lucía Ramírez, ¿cómo evalúa usted la posición que tiene en este momento Colombia frente a lo que está ocurriendo en Venezuela? El hecho de que el presidente Hugo Chávez, por su enfermedad, no haya podido acudir a su acto de juramentación ni tampoco haya podido presentar su primer informe de rendición de cuentas, pues se pensaría que podría ser una ruptura a la Constitución, tal como le está denunciando la oposición venezolana. No se han escuchado voces de los países vecinos, una de ellas, el silencio de Juan Manuel Santos. Mil gracias, Jason, y aprovecho para saludar al ex embajador Miles Frachet. Un abrazo muy afectuoso. Realmente a mí sí me sorprende, y ustedes al principio del programa estaban poniendo realmente las dos declaraciones del presidente Santos en donde pues evidentemente hay como una contradicción, porque creo que uno tiene que entender que las circunstancias van cambiando y es posible que hace 9 años quienes considerábamos que el presidente Chávez era una verdadera amenaza para la democracia en Colombia, pues hubiéramos de pronto coincidido en cambiar la actitud hacia el presidente Chávez si hubiera habido un cambio real de actitud de él frente a Colombia y frente a los grupos terroristas colombianos. Pero ese cambio no se ha dado y en cambio sí vemos ese cambio evidente en el discurso presidencial y en el discurso oficial, de tal manera que sí nos preocupa que ante una ruptura de la democracia en Venezuela, ante un hecho evidente como que el presidente electo no está para posesionarse y sin embargo se pasa por encima de la Constitución y ahora entonces omiten esa presentación ante la Asamblea y dice el Tribunal Supremo entonces que cualquier fecha posterior se podrá presentar. Yo creería que por lo menos sería deseable que el gobierno de Colombia pidiera a la OEA que haya un pronunciamiento sobre qué pasa con la Carta Democrática, porque hoy lo que vemos desde Colombia, algunos como yo, es que se ha montado un protectorado sobre Venezuela, un protectorado desde Cuba, en donde inclusive van los ministros venezolanos a Cuba a que les dé línea, no sabemos quién, si el presidente Chávez en su lecho de enfermo o quién más le está dando línea a Venezuela y al gobierno venezolano. Y creo que la democracia de Venezuela es algo importante para toda América Latina. Sí. También sabemos muy bien que este es un momento en donde hay realmente una lucha por dos modelos distintos. Un modelo de democracia, que es lo que hemos tenido en Colombia y lo que tenemos que defender los colombianos, y ese modelo del socialismo del siglo XXI, donde se pasa por encima de las instituciones democráticas para sacar adelante un proyecto ideológico y un proyecto populista, en donde evidentemente lo que prima es un caudillismo del presidente Chávez, que hoy pues evidentemente con su enfermedad parecería que quiere entonces endosar al vicepresidente
Maduro. Señor Miles Frechette, en Estados Unidos, quiero preguntarle también por la posición de Colombia. Escuchábamos hoy en una sesión de la OEA cómo el embajador de Panamá decía: en Venezuela hay una democracia enferma. El embajador de Canadá pedía una misión para viajar a Venezuela y verificar cuál era la situación política exactamente, y sin embargo otros países como Colombia no se pronunciaban. ¿Qué hay detrás de este silencio? Bueno, es decepcionante. Aquí en Estados Unidos, como usted sabe, la democracia ha sido uno de los pilares de nuestra política exterior y todavía estamos tratando de ayudar a los países de la región a mejorar su democracia. Pero ha sido realmente sorprendente y muy decepcionante ver que yo sepa, ningún país de América Latina ha tenido el coraje de decir, bueno, ahí se está violando la Constitución. Personalmente, aunque no soy abogado, me parece que los argumentos sobre todas las decisiones del gobierno ahora en ejercicio en Venezuela son chimbas con respecto a la Constitución venezolana. Así es que no se entiende por qué los países de la región que se consideran, como Brasil, por ejemplo, o Chile, que Perú, que Argentina, que son democráticos, no dicen absolutamente nada sobre esta cosa tan ridícula, en cierto sentido, que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa en el programa La Noche. Ya regresamos para evaluar otro tema. El proceso de paz que adelanta el gobierno colombiano con el grupo terrorista de las FARC en La Habana también divide al presidente Santos y al expresidente Álvaro Uribe.